vamos a ver un poquito más acerca de qué podemos hacer con un array. Ahora tenemos un array de integers, pero generemos ahora un array de strings. Vamos a dar un public string. Este va a ser mi array de strings, punto y coma. ¿Qué falta acá? Estos corchetitos, ¿sí? Es muy importante. Esto es lo que determina que esto va a ser un array. Guardo, vamos a Unity, vamos a detener la ejecución y aquí aparece nuestro script. Este es el array que ya creé y este es mi array de strings al que le tengo que decir cuántas posiciones voy a querer que tenga. Pongámosle 5 posiciones y ingresemos algunas palabras aquí. Vamos a ponerle avión, escalera, elefante, mesa y polímero. Bien, esta es nuestra lista de 5 palabras. Si yo quisiera hacer un programa que me vaya escribiendo estas palabras de manera secuencial, primero una y luego la otra, a medida que el usuario va presionando un botón, vamos a ver cómo sería. Saquemos el start, todo esto que tenemos aquí. Eliminemos mi array de integers, que ya no lo vamos a usar. Y comencemos pensando la función que se va a ejecutar cuando el usuario presione el botón. Hagamos una función que no devuelva nada por ahora, que se llame escribe palabra del array. Paréntesis y llaves. Bien, esta es mi función. Recuerden que es importante declararla como pública para que pueda ser utilizada con un botón. Ahora, ¿qué tiene que suceder? Cada vez que el usuario haga clic, yo quiero que utilice mi array de strings, tome la primera palabra, la escriba y luego, cuando yo haga clic nuevamente, escriba la siguiente palabra. Veamos cómo sería eso. Para acceder a la primera palabra de mi array de strings, ya sabemos cómo es, ¿sí? Hago referencia a mi array de strings y aquí le pongo un 0. Ese es el primer elemento de mi array de strings. Sin embargo, yo quiero que la próxima vez que haga clic, este 0 cambie a 1. Así que este lo voy a cambiar por una variable. Vamos a declarar una variable aquí dentro de esta función. Es importante, los índices de un array son de tipo integer. Entonces voy a declarar int índice y me parece importante declarar este int índice a nivel de la clase. Aquí está, int índice, y lo voy a inicializar en 0. Índice igual a 0. De tal manera que índice, la primera vez que haga clic, valga 0. Y declaremos una variable también de tipo string. Palabra actual, punto y coma. Y lo que voy a hacer es que palabra actual sea igual a lo que fuere que sea que esté dentro de la posición, en este caso 0, de mi array de strings. Y cada vez que hago clic, quiero que índice se incremente en 1. Más. Y dice no, índice. Perfecto. Cuando generemos
una interfaz. Seguramente vamos a tener un objeto de tipo texto al cual podemos acceder, ya sabemos, siempre y cuando previamente hayamos importado la biblioteca unityengine.ui. Ahí está. Entonces puedo declarar una variable pública de tipo text que se llame texto palabras. Entonces texto palabras punto text va a ser igual a palabra actual, y lo voy a ubicar esto, por supuesto, después de haber asignado a la variable palabra actual lo que haya dentro de esta posición en el array. Bueno, vamos a probar cómo funciona esto. Hagamos rápidamente un texto. UI text. Voy a hacer un doble clic acá en el canvas para verlo. El texto quedó ahí abajito. Voy a centrarlo. Lo voy a rápidamente centrar y darle un color blanco para que se destaque un poco más. Ponerlo en bold. Agrandemos un poco el font size y el tamaño del texto también. Bueno, este es el texto. Este va a ser texto palabras, ¿sí? Y se supone que en este script tengo una variable pública texto palabras donde voy a arrastrar esto. Me falta aquí un botón dentro del canvas. Botón derecho, UI button. Vamos a ubicarlo acá abajito. En el texto del botón vamos a ponerle siguiente palabra. Y en el botón lo que tenemos que hacer es primero crear un evento, ¿sí? Crear una acción. Acá vamos a arrastrar este objeto que tiene mi script y acá vamos a buscar la función que queremos ejecutar, que es escribe palabra del array. Bueno, veamos cómo funciona esto. Empecemos primero ¿dónde está el texto? Texto palabras. Quiero que empiece vacío. Vamos a darle play. Clic. Avión. ¿Qué pasó aquí? El botón ejecutó la función. Vamos a botón aquí. Ejecutó la función escribe palabra del array. Escribe palabra del array asignó a la variable palabra actual, que es de tipo string, lo que había dentro de la posición indicada en esta variable del array que se llama mi array de strings. Esta variable al principio vale 0. Luego hizo que la propiedad text del texto palabras valga igual a la palabra actual. Es decir, esta variable donde acabo de guardar lo que había en la posición de mi array de strings indicada por este índice. Texto palabras, esta variable pública, ¿dónde está? Acá está, texto palabras. Recuerden que lo asigné aquí en mi script, texto palabras. Este campo lo asigné arrastrando este elemento texto aquí. De esta manera lo vinculé. Y luego hice que el índice valga 1 más con estos operadores, ¿sí? Más hace que el índice valga 1, se incrementa en 1. Por lo tanto ahora índice vale 1 y cuando yo haga clic nuevamente, palabra actual va a valer lo que haya dentro de la posición 1 de mi array de strings. Escalera, ¿sí? Posición 1 de array de strings, escalera.
que pasa a ser ahora el contenido de la propiedad text de texto palabras. Y así, elefante, mesa, polímero. Y ahora, si hago clic nuevamente, vamos a obtener el error index out of range. Porque, ¿qué hicimos? Seguimos avanzando, seguimos sumando de a 1 el índice, llegó a 4, y cuando llegó a 5 ya nos fuimos del array. Por lo tanto, para evitar este error, voy a pausar esto. Vamos a meter todo esto dentro de un if. If índice, siempre y cuando índice sea menor que tenemos un 4 acá, menor que 5. Siempre y cuando índice sea menor que 5, esto se va a cumplir. Else, o sea, si no es menor que 5, es decir, si es igual o mayor a 5, vamos a hacer que índice sea igual a 0. ¿Sí? Vamos a volver el índice 0. Y vamos a copiar esto. Palabra actual. Exactamente esto. Palabra actual igual a mi array de strings índice. Me parece que esto es un paso de más. No hace falta. Es decir, hagamos que palabra actual sea igual a mi array de strings 0, que vuelva al principio, y que a continuación índice lo voy a volver a 1. Ahora índice va a ser igual a 1. Ahora sí. Volvimos a escribir la palabra del principio. Índice va a valer 1. La próxima vez que haga clic, la palabra que se va a escribir es la que esté en el 1, ¿sí? Porque índice va a valer 1 la siguiente vez. Veamos si funciona esto. A ver. Guardo, voy a Unity. Voy a borrar esta consola que tiene el error. Y démosle play. Empezamos con avión, escalera, elefante, mesa, polímero. Y en el siguiente clic debería aparecer avión. Muy bien. Hagamos una cosa. Vamos a poner un debug. Ahí va. De vuelta. Bien. Palabra. Vale 0. 0 es avión. Siguiente palabra. Vale 1. 1 es escalera. 2, 3, 4. 4 es polímero. Siguiente palabra. Ahora vale 5. Y me pone avión. ¿Por qué? Porque acá pregunta, índice ¿es menor que 5? 5 no es menor que 5, por lo tanto va a ejecutar esto. Y ahora índice vale 1. Si yo toco aquí, el siguiente es 1 y me está mostrando escalera. Y así, tenemos un ciclo perfectamente logrado con un array. Bueno, esta es una manera de usar un array. Veamos un último detalle. ¿Qué pasa si de repente yo quiero que mi lista sea más corta o más larga? Si yo quiero que en vez de 5, no sé, sea de 7 elementos. Sí, voy a parar esto. 7 elementos. ¿Sí? Y las siguientes palabras van a ser carpeta y solución.
va a funcionar el mismo script con este array. Veamos. Vamos a darle play. Avión, escalera 1, elefante 2, mesa 3, polímero 4, avión. Regresamos a avión. ¿Qué sucedió? Sucedió que mi if, ¿sí? mi condicional, está causando que cada vez que llego a 5, que el índice llega a 5, se escriba la primera palabra y el índice vuelva a 1. Lo que deberíamos hacer acá es que este 5, en vez de ser un número fijo, en realidad sea igual a la cantidad de elementos que hay en mi array. Y esto es muy fácil de hacer utilizando una propiedad de los arrays que se llama length, .length. A ver, vamos a hacer referencia a mi array de strings .length. Mi array de strings.length va a devolver básicamente la cantidad de elementos que tiene mi array. En este caso 7. Y ahora sí, esta función sirve para cualquier array de cualquier largo, de cualquier tamaño. Si lo doy play a esto ahora, vamos a guardarlo primero. Y empiezo a darle clic. Llego al 4, llego al 5 y no volvió al 0, ¿sí? Recién cuando llega a 7 regresa a avión, ¿sí? Estoy pasando por todas las palabras: avión, escalera, elefante, mesa, polímero, carpeta, solución. Vuelvo a la primera porque estoy tomando el largo de el array y no un número fijo. Podría ahora, por ejemplo, bajarlo a 4 y volver a ejecutar mi array. Mi escena. Y voy a también obtener un ciclo prolijito, ¿sí? Funcionando. Y no tuve que tocar nada en el array. ¿Por qué? Perdón, en el script. Porque estoy utilizando la propiedad .length del array. Bueno, esa es un par de maneras de usar un array. Una manera práctica de almacenar muchos datos en una sola variable y poder acceder a ellos y modificarlos.